Son las 8:13. Saludamos al doctor Simón Valdivieso. Él fue juez de lo penal, fue director provincial del Consejo de la Judicatura. Simón, bienvenido. Quisiera iniciar este diálogo preguntándole su interpretación sobre lo dicho por la nueva presidenta de la Judicatura, el hecho de que reconozca abiertamente la crisis del sistema judicial en su discurso de posesión. ¿Qué implica que esta admisión provenga desde la propia cúpula de la institución? Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días. La primera lectura que me viene es recuperando la memoria histórica. Si ustedes recuerdan lo que dijo Terán, si recuerdan lo que dijo Godoy y lo que dice Caicedo, es el mismo discurso, con diferentes palabras porque son sedazo nuevo cuando entran a la función. Tenemos ya nuestra edad y conocemos exactamente cuál es el discurso y qué es lo que prometen quienes llegan al Consejo de la Judicatura. Llegan con los bríos propios del momento y obviamente frente a una crisis como ustedes, tanto usted como Rosa hablaban de la crisis ética que existe en la función judicial y esa desesperanza de los ecuatorianos por el sistema de justicia que realmente está pasando por su peor momento. Entonces, obviamente que un discurso como el de Caicedo, un discurso joven, que se le nota con bastante vigorosidad, frente a esa crisis y a esa desesperanza, obviamente que puede ser bien interpretado, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Una es con guitarra, otra es con violín. Mientras yo estoy planteando un plan de trabajo, que hago un paréntesis, Gustavo, y creo que en algún momento lo habíamos reflexionado aquí, el absurdo del concurso al Consejo Nacional de la Judicatura es que a los candidatos a vocales se les haga hacer un plan de trabajo. Eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque eso significaría que cada uno lleva su propia agenda. En este caso, Caicedo lleva su propia agenda. Ahora, el problema es cómo conciliar 5 voces en el Consejo de la Judicatura. Entonces, ese es el primer problema que aparentemente sería formal. Una cuestión es estar en la cabeza direccionando y lo otro es conseguir consensos, lograr que los 5 vocales piensen en función de país, en eso que es fundamental, la independencia, que todo el mundo, Gustavo, escucho la independencia judicial, yo voy a pelear por la independencia. Vea, la independencia judicial desde la Constitución de Montecristi es un derecho ciudadano, o sea, no es una prerrogativa o una dádiva dado al juez. ¿Qué quiero decir con eso? Que siendo un derecho ciudadano, el único que le puede garantizar no es el presidente del Consejo de la Judicatura, es el propio juez, es la jueza, es su formación ética, su formación humanista, su formación académica, la que le va a garantizar al ciudadano que está frente a un juez independiente que no va a soportar ninguna injerencia interna y externa. Entonces yo no necesito como juez que la señora Caicedo venga y me diga, oiga, usted es un juez independiente. No, yo tengo que hacer valer mi independencia porque estoy garantizándole al ciudadano que puede confiar en mí. Esa Aquí, es mi primera lectura, Simón, Gustavo. yo quisiera hacerle una pregunta, aprovechando su buena memoria que la hemos comprobado. ¿Por qué el caso Druv empaña el pasado de Caicedo? Indudablemente porque ahí operó la figura de la prescripción y la prescripción opera ahora porque se dilata por uno de los sujetos procesales esa serie de dilaciones indebidas, pero usted me dirá, Gustavo, entonces eventualmente la señora no tiene ninguna responsabilidad y eso no es cierto, porque el propio Código Orgánico de la Función Judicial y el propio Código Orgánico Integral Penal prevén que los jueces están en su función de garantes de evitar las dilaciones indebidas y de sancionar. Entonces, obviamente yo creo que esa es una parte, la carga negativa que tiene la jueza Caicedo, amén de que ella, y voy a ser muy tosco, Gustavo, con lo que voy a decir, ella forma parte de la camada
del correísmo que entró en la época del 2009 y del 2012. Entonces yo creo que son esos jueces que entraron, ese ejército de jueces que entraron con el correísmo y que han quedado ahí. ¿Por qué, Gustavo? Porque todos los consejos de la judicatura después de YAL no se han comedido en llenar las vacantes existentes en la función judicial, las vacantes existentes en la fiscalía. Es decir, es esa corresponsabilidad, y eso ha permitido de que toda esa camada de jueces que entraron con el correísmo hoy estén ocupando puestos como el que, por ejemplo, lo logra este rato la abogada Caicedo. Ahora, doctor Valdivieso, ¿cuál debería ser el aporte, digamos, como usted manifiesta? No depende del titular del Consejo de la Judicatura, la independencia judicial o desde la Judicatura o desde sus funcionarios decirle al juez qué es lo que debe hacer, cómo debe actuar. Sin embargo, ¿cuál debería ser en este caso las actuaciones o cómo debería actuar el Consejo de la Judicatura? ¿Cuál debería ser ese aporte precisamente para contribuir a esa tan necesaria independencia judicial que el país reclama? Mire, Rosana, hay un elemento fundamental que cuando hablamos de la tutela judicial efectiva y que venimos hablando del derecho a ser juzgado, es decir, lo que garantiza, porque la justicia es un derecho hoy, no es un principio, es un derecho ciudadano, dice a ser juzgado por un juez independiente, imparcial, sin prejuicios y competente. ¿Qué quiere decir el juez competente en el marco de que la justicia es un derecho? Es que yo como ciudadano tengo derecho a ser juzgado por un juez sabio, conocedor. Entonces ahí viene el rol del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura de los últimos días se ha convertido en un ente eminentemente sancionador, pero sin resolver problemas acuciantes, que es la capacitación y la evaluación constante. Rosana y Gustavo, yo conozco en Cuenca y conozco en el país a jueces de muchos años que sí puedo decir ese juez o esa jueza es independiente. Sí, porque es el que marca indudablemente la diferencia y no está sujeto y es una persona a ninguna influencia, no tiene prejuicios y sobre todo es una persona que conoce. Eso le da confianza al sistema. ¿Qué tiene que hacer el Consejo de la Judicatura? Primero, llenar todas las vacantes a través, lastimosamente, de concursos. Digo lastimosamente de concursos. ¿Por qué? Porque el tema de los concursos es lo que siempre ha sido la parte más débil del Consejo de la Judicatura y de la Administración Pública, porque de alguna manera la suerte ya está echada y la desconfianza ciudadana en los concursos es evidente en forma histórica. Hay que superar la cultura de la sospecha y yo creo que eso es lo fundamental. Pero yo creo que si estamos creyendo en la palabra de una jueza remozada que de jueza pasa a dirigir al Consejo de la Judicatura, el hecho de ser juez no le pone en el mejor sitial como para ser un buen administrador. El Consejo de la Judicatura necesita administradores, no persecutores, como el último Consejo de la Judicatura, que cree que su labor es solo sancionar, pero selectivamente, no a todos. Es decir, y vende la imagen de un Consejo de la Judicatura trabajador. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es llenar las vacantes, hacer evaluaciones, que eso es lo que le urge para mejorar la salud de la función judicial y la salud del país. Y una cuestión que si el Consejo de la Judicatura dice y quiere garantizar aquello que viene hablando de la independencia judicial, hay que fortalecer a los jueces. ¿Y qué quiero decir con eso? Que los jueces que quieran optar, por ejemplo, para la Corte Nacional y que forman parte de la Corte Provincial, ellos no deben someterse a un concurso, deben someterse a la evaluación porque ya están siendo evaluados constantemente. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahí también hay la culpa de la academia y la culpa de los colegios de abogados que no defienden sus espacios. ¿Qué digo con eso? De que ellos son los que tienen que nominar de alguna manera a quienes deberían ocupar, por ejemplo, espacios en la Corte Nacional de Justicia y también en la Corte Provincial. Hay un tema que va más allá de lo profesional, Simón, y hablando justamente de percepciones, ¿cuáles son en su criterio, en su visión, los síntomas más visibles de esa crisis que inciden en la percepción ciudadana?
Jueces improvisados. Es lo primero. Mire, hay experiencias de jueces que en los últimos tiempos dicen, le nominaron para que quedó en el listado, son los últimos jueces que están en el banco de elegibles porque ya no hay, ahora están contratando, ahora le están trayendo de otros lados, dice, venga usted sea juez. Ese es un problema grave y esa es una percepción ciudadana. Son jueces improvisados, jueces que estuvieron en el área civil y dicen, no, a mí me gusta lo penal. Y el que estaba en lo penal dice, no, a mí me gusta lo civil. Entonces hay una diferencia y siempre apuntamos a la especialidad. El tema de los fallos contradictorios, el criterio de bisagra, que ese es el generador de la inseguridad jurídica. ¿Cómo es posible que tres juezas, que tres jueces que ya han fallado en un mismo caso idéntico, el de la noche a la mañana cambien de criterio sin que la normativa jurídica haya cambiado? El de las dilaciones indebidas, el de que apelan a asuntos netamente formales y no cumplen los plazos y las causas llegan eventualmente a la prescripción. El caso Drup no es el mal ejemplo de lo que se puede reproducir en el sistema y se ha reproducido en el país. Es decir, los tiempos no me dan, pero yo voy a hacer, y siempre utilizando un lenguaje coloquial, si te metiste a soldado, tienes que marchar el cargo con la carga. Es decir, si yo creo que puedo ser juez y si los tiempos me apremian, tendré que saber trabajar y manejar esos tiempos. Entonces yo creo que esa es la percepción ciudadana, tener jueces, muchos jueces, no estoy diciendo la totalidad porque también rescato y valoro. Ahora, Simón, Como ya lo dije, sí, ahora, Simón, perdón. también hay muchas preocupaciones respecto de los concursos, cómo se arman estos concursos, quiénes llegan a los concursos, quiénes ganan los concursos, pero asimismo ha habido montones de observaciones sobre las evaluaciones, cómo se hacen esas evaluaciones, quiénes están evaluando, cómo están evaluando, qué se está considerando dentro de estas evaluaciones. Eso, ¿a quién nomás le debería corresponder? Se debe dejar en manos de la academia, de los colegios profesionales, debe intervenir la judicatura. Mire, algo había manifestado yo en el sentido de que hay una gran responsabilidad de los colegios de abogados, pero bueno, no hay colegios de abogados, no hay federación de abogados, hay dos, tres federaciones de abogados, la organización del gremio está destruida y cada cual lleva agua a su molino. La academia es la gran culpable de la crisis. ¿Por qué? Porque no, tanto academia como colegio de profesionales no han defendido los espacios que de acuerdo a la Constitución y al Código Orgánico de la Función Judicial les dicen. Ellos se suman al carro de la voz mayor, que es la voz del Consejo de la Judicatura, y ellos ponen las pautas. Entonces, la academia, yo creo que si nosotros queremos superar la crisis ética, hay que golpear las puertas de la academia y que la propia academia se despierte y cumpla su rol de acuerdo a la Constitución. Entonces, yo creo que eso es un poco, a lo mejor usted me dirá, Simón, es utópico, dada la realidad que está atravesando el país, donde la corrupción es el signo y la desconfianza también es lo que la cultura de la sospecha que cunde entre nosotros los ecuatorianos, porque ya hemos visto sus resultados. Mire, yo he pasado por varios concursos en la función judicial y las preguntas que le hacen no tienen que ver nada con el rol que va a desempeñar. Las evaluaciones tampoco. A un juez no se le puede medir por el número de resoluciones. Tampoco se le puede a un juez a entrar que otro juez de mayor nivel le empiece a criticar sus decisiones porque ahí está violando el principio de independencia. Hay otros parámetros fundamentales para mí que son los tiempos de resolución. Los tiempos de resolución, eso es fundamental, porque justicia que tarda no es justicia. Entonces yo creo que hay que repensar en la forma de qué es lo que yo quiero conseguir de esos operadores de la justicia, tanto jueces como fiscales. Entonces yo creo que ese es un papel muy grave, pero yo soy un papel muy fuerte, pero soy muy escéptico, Rosana y Gustavo. ¿Por qué? Porque sigo insistiendo que el problema está en el origen de los vocales del Consejo de la Judicatura. Viene la reproducción del sistema.
el origen es eminentemente político. Lo que acaba de suceder es eminentemente político. La señora Caicedo llega deslegitimada hacia el Consejo de la Judicatura. Entonces, si yo tengo vocales que responden a la Asamblea, al Ejecutivo, a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría Pública, a la Fiscalía, sin lugar a dudas que todos ellos tienen un origen y una vertiente eminente política. Entonces, Quisiera no creo que... justamente, Simón, ir a un caso político que se empieza a ventilar, coincidente con los primeros días de la señora Caicedo, el caso Progen, la formulación de cargos por peculado, que entiendo lo hace la Fiscalía a estas alturas, con las implicaciones institucionales, jurídicas, políticas, que se desprenden de la exclusión del ministro Roberto Luque. Para aclarar la situación para los ciudadanos que nos escuchan, ¿qué elementos jurídicos son los que permitirían que la Fiscalía formule cargos por peculado en un caso donde se entregaron más de 100 millones de dólares sin recibir un solo kilovatio de energía y sin las debidas garantías? Obviamente que en las actuaciones fiscales están supeditadas primero a que eventualmente exista una denuncia, y en el caso de los delitos de peculado no necesariamente la existencia de un informe de indicios de responsabilidad penal por parte de la Contraloría General del Estado, porque hoy está subsanado eso. Es una simple denuncia la que podría eventualmente acarrear la investigación que debe hacerla el Consejo de la Judicatura y determinar si efectivamente estamos frente a un caso de abusos de dineros públicos. En el caso que usted comenta, yo entiendo, existen informes de la Contraloría y por lo tanto aquí ya queda la responsabilidad de quien tiene la titularidad del ejercicio de la acción penal, es decir, el fiscal. Usted, yo, los ciudadanos podemos pensar y podemos percibir de que eventualmente la responsabilidad reposa en determinada persona, porque esa es la realidad, así lo sentimos. Sin embargo, lo que diga el expediente fiscal, lo que haya recabado la Fiscalía, es lo que le va a permitir hacernos sentir a nosotros que está frente a una realidad y por eso está actuando de determinada manera. Es decir, lo que nosotros como ciudadanos frente a un caso penal creemos que es muy distante o puede en veces coincidir con lo que quien investiga pueda sacar su propia conclusión. Ahora, sin lugar a dudas, que lo que sí preocupa, y es eso también algo que los ecuatorianos estamos percibiendo, es que de alguna manera el Ejecutivo sí tiene o está muy cerca de las decisiones judiciales. Eso es sin lugar a dudas y hay que ser netamente objetivos, respetando, ojo, el principio de autonomía y de objetividad de la Fiscalía y el de los jueces. Sin embargo, hay decisiones que no nos convencen porque se apartan de lo que los ciudadanos creemos que así debe ser. Yendo a lo concreto sobre lo que dice la Fiscalía, esta habla de una estructura que operó durante la emergencia eléctrica del 2024. ¿Qué implica jurídicamente identificar una estructura en un caso de peculado? No es otra cosa que estamos haciendo referencia a una asociación ilícita que se ha venido fraguando desde hace mucho tiempo atrás. O sea, esto no es asunto, no es una organización criminal. Cuando utilizamos estas expresiones, una organización criminal o una estructura criminal, daría la impresión que estamos hablando de la mafia italiana. No, estamos hablando, sin lugar a dudas, de comportamientos dentro de la función pública enteramente ilícitos, pero que confluyen, es decir, que se asocian uno, otro y más funcionarios para conseguir un objetivo, que es el que obviamente está persiguiendo hoy la Fiscalía y ha sido denunciado. Eso significa de que tenemos una vieja estructura a nivel nacional que denota que ha habido un abuso de los dineros públicos y sobre todo una violación al principio de probidad, que es lo que le caracteriza al funcionario público, y de ahí la violación al principio de probidad es lo que genera el tipo penal que estamos haciendo referencia, que es el del peculado. No es posible que congéneres, que conciudadanos se roben o se hurten los dineros que muy bien pueden servir para el beneficio social o beneficio colectivo.
¿Cómo se equilibra la necesidad de actuar con rapidez en una emergencia con la obligación de cumplir estándares mínimos de control y transparencia? Por ejemplo, está por allí el tema de las garantías, es muy grave. A ninguna persona el Estado le entrega un valor, por decirle, $10,000 sin debidas garantías. ¿Cómo es que más de $100 millones fueron entregados en esos contratos? He ahí el pecado. Ahí está justamente el pecado. Es decir, hay cosas tan sencillas que aparentemente no tendrían trascendencia, pero es el punto de partida para investigar el delito. Es decir, y determinar quiénes son los responsables de eso, porque como usted dice con bastante acierto, para cosas de niñas, cosas pequeñas nos exigen mucho y para cuestiones grandes se hacen los de la vista gorda. Entonces eso denota justamente la estructura criminal, porque esto no es una responsabilidad de una persona. Yo creo que hay un hilo conductor y es una cadena. Por eso hablamos de la asociación ilícita, por eso hablamos de las estructuras criminales, porque no actúa una o dos personas, sino actúan muchas personas que se están sintonizando y están, disculpe la metáfora, comulgando la misma hostia que es la de la corrupción y la de atacar a los fondos públicos. Son justamente los casos que tienen impacto y que inciden en la confianza ciudadana ahora hacia el sector eléctrico y hacia la gestión pública en general. Sin lugar a dudas que yo creo que la crisis como empezábamos comentando y le identificábamos a la crisis ética de la función judicial, yo creo que es la crisis ética del país y de la desinstitucionalización, cuyo punto de partida es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no tiene nada de control social y no tiene nada de participación ciudadana, sino más bien han sido los chicos cholos del poder político de turno para desinstitucionalizarle al país. Verbigracia, regresemos al tema de la justicia, donde nace la crisis de la justicia es en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que designa a los vocales del Consejo de la Judicatura. Y antes de Caicedo ya tenemos dos personas que han estado bajo la lupa de la sospecha. El uno ya condenado, que es en el caso de Terán, y Godoy, que entiendo que existen investigaciones abiertas, pero que fue estas presiones ciudadanas las que permitieron que Godoy deje el cargo, porque él estaba reticente a eso y se estaba arañando. No sé, porque eventualmente tenía un respaldo político para eso. Entonces, yo creo que ese es el problema, Gustavo, Rosana, es el problema de la desinstitucionalización del país, porque la ética es Simón, la gran ausencia. Simón, detrás de esto hay otro organismo responsable de quienes llegan y que, bueno, ya es evidente que en el tema de la judicatura ha sido un fracaso con los últimos titulares de este organismo que hemos tenido, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí radica mucha responsabilidad de lo que se ha vivido en los últimos tiempos. Ahora, muy probablemente en las elecciones seccionales vayamos también a una consulta popular en la que se piensa consultarnos a los ecuatorianos si queremos que esta designación de autoridades vuelva a la Asamblea Nacional a través de un proceso que está detallado y especificado. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Me saca una sonrisa, es cambiarle de collar al perro nada más. Es decir, dejan de ser el Consejo de Participación 5, que son los chicos cholos del poder político, no son recaderos, chicos cholos que hacen el mandado a los políticos de turno, y obviamente esto lo transportan, y esto yo creo que el presidente Noboa se está sintonizando con el apetito del poder, que quiero decir, que está tentando a que sea a los asambleístas, a los movimientos y partidos políticos, para que hagan mayoría absoluta y puedan disfrutar de las designaciones de los cargos de responsabilidad como son la Contraloría, la Fiscalía General del Estado, el propio Consejo de la Judicatura, porque hay una disposición transitoria interesante que si se aprueba la consulta popular se dejan sin efectos esos concursos, se suspenden y se convocan nuevamente. Es decir, lo que ha hecho
En principio, el presidente de la República es sintonizarse, en principio, con una percepción ciudadana de que está mal el Consejo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero el remedio no está ahí en cambiar quién va a designar. El asunto hubiese sido interesante como tuvo la oportunidad Lazo y la tuvo también el propio Noboa y la tuvo Moreno, era de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, hoy lo está haciendo apetitoso esas designaciones porque quienes quieran mamar de la teta del poder tendrán que acercarse al que tenga ya alguna mayoría y obviamente ahí va a haber la repartición de los cargos, el uno para contralor, el otro para fiscal, el uno para fiscal subrogante, el otro tomará el subcontralor y así por el estilo, pero no vamos a solucionar el problema. Yo creo que es un encantabobos esto de decir hoy vamos a vender más transparencia si es que hay una mayor participación de la Asamblea. Yo no creo en eso, estimada Rosana. Yo pienso que nos están jugando frente a la angustia y a la desesperación de ver a un país que no tiene ética. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Simón. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Declaraciones del doctor Simón Valdivieso, él fue director provincial del Consejo de la Judicatura. Son las 8:00.